Hola, soy Alejandro, soy economista y estoy especializado en asesoramiento fiscal y contable de empresas autónomos y particulares. En este vídeo os quiero hablar sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en concreto en la parte que afecta a los rendimientos de las actividades económicas, es decir, aquellos rendimientos que obtienen los autónomos a través de sus diferentes actividades. El artículo 1 de la ley del IRPF nos dice que el impuesto sobre la renta de las personas físicas en adelante del IRPF es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un impuesto que va a recaer directamente sobre la persona teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares. Por eso la renta tenemos un mínimo personal, tenemos mínimos por ascendientes, mínimos por descendientes, mínimos por discapacidad, que son elementos que van a hacer que cada renta esté personalizada a ese contribuyente. Posteriormente nos dice que se trata de un impuesto directo. Es un impuesto directo porque va a gravar directamente la obtención de lo que es un rendimiento por esa persona física, ¿vale? Que es el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Luego nos dice que el impuesto se ha elaborado, ¿vale? O se ha dictado teniendo en cuenta los principios de igualdad, generalidad y progresividad. Es decir, cuanta más renta tengamos, más va a ser el impuesto final, es decir, lo que es el tipo marginal que nos va a gravar el último euro ganado por el contribuyente. ¿Qué se entiende por renta a efectos del IRPF? Vale, aquí nos vamos a centrar en qué es lo que grava realmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Nos dice que va a gravar la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como la imputación de renta, las imputaciones de renta que establezca la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Es decir, va a gravar los rendimientos de trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario, los rendimientos del capital mobiliario, lo que son las ganancias y pérdidas patrimoniales y lo que son las imputaciones de renta. Una imputación de renta se produce, por ejemplo, cuando tenemos un piso que está vacío. Ese piso hay que incluirlo en la declaración de la renta, ya que el hecho de tenerlo a nuestra disposición, Hacienda, o sea, el impuesto, va a considerar que estamos obteniendo lo que es unos rendimientos. Es importante señalizar que lo que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas se encuentra cedido en un 50% a las comunidades autónomas. Es importante saber que un 50% es del Estado, pero el 50% restante es de lo que es la comunidad autónoma. Por lo tanto, cada comunidad autónoma va a tener libertad para poder coger y aplicar las deducciones autonómicas que crea conveniente. En lo que nos atañe a nosotros, ¿vale? Es decir, los autónomos, aquí en Madrid tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando tenemos menos de 35 años iniciamos una actividad económica y nos damos de alta en el impuesto de actividades económicas, siempre y cuando permanezcamos en el mismo al menos un año, vamos a poder aplicar una deducción de 1.000 euros en el año en el que nos demos de alta. ¿Vale? Lo que os decía antes, aquí tenemos las diferentes fuentes de donde proceden la renta, rendimientos de trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos del capital mobiliario, los rendimientos de actividades económicas en los cuales me voy a parar y es en lo que me quiero centrar, y luego tendríamos aquí las ganancias y pérdidas patrimoniales, las imputaciones de renta y otros aspectos del impuesto sobre la renta que iremos viendo. Los rendimientos de las actividades económicas. ¿Quién obtiene rendimientos de actividades económicas? Pues son los rendimientos que obtiene lo que es una persona que tiene unos recursos productivos, ya sea a través de medio o de recursos humanos, que va a tener la finalidad de intervenir en la producción y distribución de los bienes y servicios. Es decir, si trabajas para un tercero,
no vas a estar obteniendo rendimientos de la actividad económica, sino que es necesario que tengas tus propios medios y que con esos medios realices una actividad. En ese momento estamos obteniendo rendimientos de actividad económica. Los rendimientos de las actividades económicas pueden venir de diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos actividades extractivas, actividades de comercio, actividades de prestación de servicios, actividades de artesanía, actividades agrícolas, ganaderas y forestales, actividades de fabricación, pesqueras, de construcción, mineras, profesiones liberales, artísticas o deportivas. Otro punto importante en lo que nos tenemos que parar, analizar, son los rendimientos que obtienen esos profesionales que participan en el capital de una sociedad. Es decir, cuando somos partícipes del capital de una sociedad anónima, una sociedad limitada, en la que se realicen actividades profesionales y además nosotros estemos dados de alta en el impuesto de actividades económicas en la sección segunda, es decir, donde nos incluimos los economistas, abogados, por ejemplo, estaríamos obteniendo rendimientos de actividades económicas. Es importante que cuando realizamos una actividad económica de forma habitual, nos demos de alta como autónomos o bien, en el caso de abogados, en una mutua que sustituye esa cuota de autónomos. Otro punto importante es el arrendamiento de bienes inmuebles. Cuando se consideran rendimientos de actividades económicas y cuando se consideran rendimientos de capital inmobiliario. Van a ser rendimientos de capital inmobiliario siempre que no exista en la realización de esa actividad una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Delimitación de los rendimientos de las actividades económicas. Aquí, en el manual de la renta, lo que nos quieren diferenciar es la diferencia entre la actividad empresarial y la actividad profesional. Y nos señalan que dentro, además de las actividades empresariales, tenemos actividades que pueden tener naturaleza mercantil y otras que tendrán naturaleza no mercantil. Es importante diferenciar entre qué es una actividad profesional y qué es una actividad empresarial, porque dependiendo de si estamos realizando una actividad empresarial o una actividad profesional, podemos tener algunas obligaciones que, por ejemplo, no tendrías si estás realizando una actividad de otro tipo. Es decir, vamos a pararnos aquí. Tenemos lo que es un profesional. Ese profesional realiza una factura a un cliente. Ese cliente es un autónomo o es una empresa. En ese caso, esa factura deberá ir con retención para facilitar a la persona que nos va a pagar que cumpla la obligación de retener y nosotros estaremos obligados a soportar la retención. Es importante también que cuando nos pagan una factura en la que se aplique una retención, se haga a través del banco, porque muchas veces nuestro pagador nos retiene, pero si no presenta el modelo 111 y posteriormente el modelo 190, cuando descarguemos los datos fiscales, nos vamos a encontrar que esas retenciones no están señalizadas en nuestros datos fiscales y por lo tanto es posible que Hacienda nos pida explicaciones si queremos incluirlas en nuestra renta que vamos a tener derecho siempre y cuando se paguen esas facturas antes de finalizar el plazo de la declaración de la renta, ya que si no se pagan, si se pagan posteriormente, primero presentaríamos la renta sin esas retenciones y posteriormente tendríamos que presentar un escrito de rectificación. Pero es importante, para poder hacer valer nuestros derechos, que existan justificantes de esos pagos. Teniendo en cuenta que existen diferentes actividades empresariales, profesionales, dentro de las empresariales unas mercantiles y otras no mercantiles, el impuesto de actividades económicas nos diferencia con diferentes claves lo que son diferentes tipos de actividades. Así, la clave 1 estarían comprendidas por las actividades empresariales de carácter mercantil. En la clave 2 tendríamos actividades agrícolas y ganaderas. En la clave 3, otras actividades empresariales de carácter no mercantil. En la clave 4, actividades profesionales de carácter artístico o deportivo. Y en la clave 5, el resto de actividades profesionales. Distinción entre rendimientos de actividades empresariales y profesionales. Era lo que decía antes.
son rendimientos de actividades profesionales, aquellas que se incluyen en la sección segunda. Y es muy importante, y en la sección tercera. Y es muy importante saber que para que estemos realizando una actividad profesional, tiene que darse unas ciertas peculiaridades, como que lo más importante de esa actividad sea la persona que realiza la actividad y no lo que es la estructura organizativa o lo que es la actividad en sí. Es decir, aquí lo que es el personal autónomo tiene bastante importancia, como sucede en el caso de los economistas abogados. Con arreglo a este criterio, son rendimientos los obtenidos mediante el ejercicio de la libre profesión. Es decir, un economista que actúa libremente, es decir, no tiene nada, bajo la dependencia de nadie, va a realizar actividades profesionales y por lo tanto obtendrá rendimientos de actividades económicas. No se va a considerar actividades profesionales cuando tú trabajas para un despacho de abogados, estás sometido a un horario y existen ciertos indicios de dependencia, lo que vas a obtener son rendimientos de trabajo. Incluso cuando te tengas que, existe la obligación de que te des de alta en un determinado colegio. Mientras que las actividades empresariales, en las que existe cierta estructura organizativa, nos encontraríamos actividades de diversa índole. Hay actividades extractivas, mineras, de fabricación, comercios, hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Luego aquí tengo señalizado la distinción entre los rendimientos de actividades empresariales, mercantiles y no mercantiles. Y esto viene a indicar un poco lo que nos dice el Código de Comercio. El Código de Comercio nos dice en su artículo 326 que no se consideran mercantiles, entre otras, las actividades que hicieran propietarios labradores, ganaderos, de los frutos o productos, así como los artesanos, siempre y cuando este último caso, las ventas de los objetos construidos fabricados se realicen en sus talleres. Aquí tenemos diferentes actividades para poder diferenciar entre lo que es una actividad empresarial, profesional o rendimientos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los profesores, alguien que trabaja en una academia que es propia, que tiene lo que es aulas, que tiene a lo mejor trabajadores, pues estaría realizando una actividad empresarial. Cuando un estudiante realiza clases a domicilio, pues aquí no hay ninguna estructura organizativa y estaríamos hablando de una actividad profesional. Cuando un funcionario o un profesor realiza esa actividad dentro de un instituto o un colegio, pues estamos ante rendimientos de trabajo. Tenemos varias actividades en las que podemos ver y distinguir entre actividad empresarial, profesional y de trabajo. Por ejemplo, los abogados, cuando hacen turnos de oficio, pues es profesional. Cuando realizan una actividad por ejercicio libre también es profesional. En cambio, cuando trabajan para un despacho de abogados, pues serían rendimientos de trabajo. Los elementos patrimoniales afectos a la actividad económica. Es importante señalizar qué bienes podemos incluir dentro de nuestra actividad y qué bienes no podemos incluir dentro de nuestra actividad. Cuando estamos comprando lo que es un ordenador para realizar un trabajo, para desempeñar nuestra actividad económica, esos bienes van a estar afectos a una actividad económica. Cuando en cambio compramos un bien como pueden ser unas gafas de sol, pues ese bien no va a estar afecto en ningún caso a una actividad económica. Luego tenemos por aquí el tema de los vehículos, que tienen que tener, muy importante, que los bienes de los que habíamos estado hablando, para que se afecten, que estén indicados, que estén registrados en la contabilidad o en los diferentes libros que tenemos que llevar. Y luego tendríamos los diferentes métodos de estimación a través de los cuales se pueden determinar los rendimientos de la actividad económica. Aquí hay que diferenciar dos grandes grupos, estimación directa y estimación objetiva, y dentro de la estimación directa tenemos la estimación directa normal y la estimación directa simplificada.
La diferencia entre el método de estimación directa normal y el método de estimación directa simplificada es que cuando estamos ante el método de estimación directa normal, normalmente esa actividad realizada por el autónomo habrá superado en la cifra de negocio los 600.000 euros. O se ha producido una renuncia a estimación directa simplificada y por algún motivo, no podemos a lo mejor estar tampoco en estimación objetiva y iremos a estimación directa normal. En cambio, en estimación directa simplificada se van a encontrar la mayoría de las actividades económicas siempre y cuando no supere los 600.000 euros o se trate de actividades que estén incluidas bajo el régimen de módulos. Entonces, si nos queremos aplicar lo que es el método de estimación directa simplificada, la solución sería renunciar al método de módulos o método de estimación objetiva. La otra gran diferencia entre el método de estimación directa normal y el método de estimación directa simplificada es que en el caso de estimación directa simplificada, a los gastos les vamos a poder añadir un 5% de la diferencia entre los ingresos y los gastos, siempre y cuando esa cantidad no supere los 2.000 euros. Aquí tenemos estimación objetiva y tengo señalizado también las diferentes obligaciones contables y registrales que tienen que realizar los titulares de actividades económicas. Antes se me había olvidado, ¿vale? Cuando realizamos una actividad empresarial y esta tiene carácter mercantil y estamos determinando el rendimiento de la actividad mediante el método de estimación directa normal, tenemos la obligación de llevar contabilidad. No tendrán que llevar contabilidad cuando realizas una actividad profesional, ¿vale? O que tengan un carácter mercantil, independientemente si estamos ante el método de estimación directa normal o estamos en el método de estimación directa simplificada. Pero sí tendrán que llevar una serie de libros de registros de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión. Además, los profesionales en estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, es decir, estimación directa normal o estimación directa simplificada, tendrá que llevar además lo que es un libro de registro de provisiones, fondos y suplidos. Pues con esto creo que está todo.